Buenos días, bienvenidos a todos a nuestro estudio del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Específicamente en este video vamos a introducir algunas ideas en cuanto a cómo enseñar y cómo predicar el libro del Evangelio de Mateo. En otros dos videos hemos pasado brevemente por varios detalles del libro para identificar la construcción, la estructura y también el bosquejo interno, algunos de los temas, la teología, etc. Y en este video, pensando en el libro de Mateo otra vez, vamos a mostrar cómo usar el bosquejo, la estructura del libro, la relación del libro de Mateo a los otros, de los sinópticos, los evangelios sinópticos, la función del prólogo, contextos histórico, cultural, bíblico, gramático, teológico, varias características, temas, tópicos. Estos son entonces el sujeto de otros dos videos y sería bueno repasar otros videos antes de mirar a este video para entender el mensaje principal, pero me gustaría sugerir algunas ideas en cuanto a cómo enseñar el libro, cómo predicar el libro, y me parece, pensando en los evangelios, el punto principal tiene que ver con la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo podemos entender la importancia de la venida de Jesucristo? Jesús, Cristo, Emmanuel. Sería bueno predicar un sermón llamando la atención a esos tres nombres, estas tres identificaciones de Jesús, capítulo 1, capítulo 2. O hay otras narrativas también de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? En base de la genealogía, en base de las profecías del Antiguo Testamento, el concepto de Hijo de Dios, el bautismo de Jesús, también su participación en nuestras experiencias humanas, la tentación, Hijo del Hombre. Sería otra posibilidad de predicar un buen sermón o desarrollar una clase pensando en la importancia de la presencia de Jesús entre nosotros en su ministerio, en su venida, la encarnación y también el tiempo que Jesús pasó en la tierra para identificarse con nosotros. Dios está con nosotros. Emmanuel 1:23, y también en los últimos versos del libro, en la Gran Comisión, tenemos otra vez: estaré con vosotros hasta el fin del siglo, hasta el fin de esta época. También pensando en quién es Jesús, sería bueno pensar en la realeza de Jesús, dos tipos de reinado, la comparación de errores, y también Jesús, capítulo 1, 3 y 4, la confesión de Pedro, capítulo 16, otra oportunidad de pensar en la identidad de Jesús. Otro mensaje principal del libro tiene que ver con el ministerio de Jesucristo, el propósito de su ministerio, el propósito de su venida, y para entender posibilidades en cuanto a las clases, los sermones, me llama otra vez la atención a 4:17 en comparación a 16:21. ¿Por qué vino Jesús? Jesús vino predicando, enseñando y también sanando. Este es más o menos de 3:17 en adelante, específicamente 4:17 en adelante, 4:23 específicamente.
pero en 16:21 Jesucristo vino, el Mesías vino muriendo para morir. Y por eso podemos comparar el ministerio de Jesucristo en la prédica, las enseñanzas y los encuentros con otras personas, pero sobre todo Jesucristo vino para morir, para ser un sacrificio, para dar a sí mismo por nuestro bienestar espiritual. El propósito de la venida de Jesucristo, otra vez comparando a 4:23 y 9:35 en adelante, mostrando otra vez el propósito principal durante su ministerio, enseñando, predicando, sanando. Sería posible también en el libro de Mateo una prédica enfocada en cada discurso. Hay 5 discursos. Tenemos un tema general pensando en los discursos, Sermón del Monte, el reino y la justicia, o en capítulo 10, la misión del reino, las parábolas, la identidad, una descripción del reino, capítulo 13, 18, relaciones entre personas en el reino, el perdón, el amor, etc. Y finalmente 24 a 26 tenemos el rey y el reino. También igual es posible predicar las narrativas entre los discursos. Tenemos varios encuentros y sería bueno entonces identificar varios aspectos comunes en los encuentros, y sería posible presentar el mensaje del libro. Jesucristo vino enseñando, sanando, pero sobre todo para morir. Otra historia importante siempre en los evangelios tiene que ver con la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro. He mencionado la importancia de la confesión antes, pero en el caso de Mateo, también en la confesión de Pedro, tenemos la entrada a los anuncios de la muerte de Jesucristo. Sería posible identificar en capítulo 15 el conflicto entre las enseñanzas de Jesús y las tradiciones de los judíos, de los líderes de los judíos, pensando en lo que contamina al hombre. Y hay varias aplicaciones posibles también en nuestras vidas el día de hoy, pensando en tradiciones o mandatos, y para entender el punto de cambiar nuestras vidas. 3 anuncios de la pasión. Sería posible predicar los 3 anuncios. Mi preferencia es predicar los anuncios en base de Marcos, pero también es posible en el caso de Mateo. La transfiguración, capítulo 17, tiene que ver otra vez con la identidad de Jesucristo. Tenemos las palabras de Dios mismo en cuanto a la importancia de ser el Hijo de Dios, y hay otras cosas así. Una lección interesante tiene que ver con los primeros y los últimos. Yo tengo en mi sitio también 6 lecciones de los últimos y los primeros, pero pensando específicamente en Mateo, es interesante notar, tenemos en 19:30, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y también después de la parábola de los obreros de la viña, tenemos en capítulo 20, versículo 16, los primeros serán últimos, los últimos primeros, porque muchos son llamados,
pero pocos escogidos. Y por eso tenemos alrededor de la parábola de los obreros de la viña, 2 veces tenemos esta afirmación: muchos primeros serán últimos. Y obviamente es posible predicar también varios detalles de la semana de la pasión y la gran comisión. Siempre me gusta predicar la gran comisión en Mateo 28, comenzando en 18. Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, y tenemos a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en estas ideas entonces tenemos algunas sugerencias. Hay varias otras opciones en cuanto al texto, obviamente, pero siempre es importante que usemos en nuestros preparativos, que usemos un estudio del texto, que comencemos con el texto antes bien que comenzar con varias circunstancias de la vida diaria. He tratado en estos 2 videos del estudio de Mateo, y también en este video más breve he tratado de presentar algunos conceptos claves para ayudarnos en nuestras preparaciones de sermones y clases, para entender cómo predicar el libro. Hay muchas otras posibilidades, pero especialmente me gustaría, antes de terminar el video, llamar la atención otra vez a la importancia de predicar las enseñanzas de Jesucristo, es decir, el sermón del monte, la misión del reino, las parábolas, capítulo 13, pero hay otras parábolas también, y también la naturaleza de la vida dentro del reino de los cielos. Tenemos una buena oportunidad de predicar la naturaleza del reino, porque tenemos una comparación del reino de los judíos en el Antiguo Testamento, el reinado de Herodes, y también el reino del Rey eterno. El punto final que Mateo hable y que expliquemos el mensaje y la aplicación en nuestras propias vidas el día de hoy. No sirve nada estudiar el texto sin también identificar las aplicaciones, los cambios necesarios en nuestras vidas. Cómo debo yo entonces cambiar mi vida, cómo puedo yo compartir el mensaje del texto con otras personas. ¿Quiénes son las personas que necesitan escuchar la palabra específica del texto? Y con estas ideas espero que sea más fácil el proceso de preparar sus clases y sus sermones, varias ideas, sugerencias. Gracias por servir en el reino así. Gracias por participar como un líder en las iglesias. Todos nosotros queremos desarrollar nuestras propias capacidades, pensando en la oportunidad de presentar el Evangelio y la palabra del Señor a los demás, y que Dios nos bendiga ricamente en nuestro deseo de entender la palabra y también compartir la palabra con otras personas. Gracias por estar con nosotros en este video. Hay videos enfocados en todos de los evangelios con un enfoque en cómo predicar, cómo enseñar el texto, y Dios le bendiga ricamente.